Hola, hola. Continuando esta serie de leyendo la Biblia todos los días, vamos a hacer una breve pausa a continuar leyendo como tal los libros de la Biblia. Pero lo que vamos a hacer hoy es recapitular un poco en Gálatas. A mí me encanta hacer estas recapitulaciones para volver nuevamente a leer esos capítulos que hemos estado leyendo en el transcurso de los últimos 6 días y permitir que mi corazón vuelva a esos capítulos y se llene nuevamente de lo que ellos tienen, para que con el favor de Dios eso por el resto de mi vida sea algo que pues la marque y pues tú sabes, no sé cómo decirlo, pero que se queden ahí y no simplemente pues ya lo leí y ya. Como siempre, ¿verdad? Yo los exhorto a ustedes que si tienen alguna reflexión acerca pues de alguno de estos capítulos, que me hagan saber por medio de los comentarios, porque quiero también entender de ustedes, ¿verdad? Desde su punto de vista, cómo el Señor ha estado obrando. Si tal vez en algún momento de su vida alguna de estas palabras ha sido significativa o cosas así que para mí es muy importante saber y que quiero saber y me interesa saber, porque esto es un camino que estamos llevando a cabo juntos. Así que busquen su Biblia si quieren, si no, pues solamente necesitan un corazón abierto y dispuesto para escuchar lo que pues yo en mi oración pues quiero compartir con ustedes. Antes que todo, vamos a entonces hacerle una oración al Espíritu Santo de Dios para que sea Él el que dirija este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, mi Rey Celestial, buenas noches te doy a ti, Señor. Te pido, Señor, a que envíes tu Espíritu Santo sobre mí, que ese Espíritu Santo que da vida, que es luz, recaiga sobre mí, me llene y me transforme, para yo poder proclamar, Señor, tu palabra, que yo quiero compartir, Señor, con mucho amor y mucho cariño. Espíritu Santo de Dios, llena este lugar en donde me encuentro, llena el lugar en donde estamos, de donde estamos escuchando y lo que vamos a leer. Espíritu Santo de Dios, que no hayan distracciones, que no hayan nada, Espíritu Santo de Dios, sino solamente un corazón abierto y dispuesto para el Señor. Espíritu Santo, danos claridad, danos entendimiento y danos todo lo bueno que viene de ti. Te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues entonces, del capítulo 1, el versículo que más me llamó la atención fue el 11, que dice así: Porque quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque al fin y al cabo, si no es revelado para nosotros el Evangelio, es simplemente una lectura. Tiene que ser revelado para nosotros lo que dice, lo que quiere decir el mensaje, tiene que ser revelado para nosotros. No simplemente es leerlo y hacer un análisis crítico y ya, sino que cuando leemos la Biblia, la analizamos y la vamos a decir, es porque va más allá de simplemente algo crítico, es algo espiritual y sobrenatural, porque a veces hacemos cosas que para otras situaciones en nuestra vida no haríamos, como tal vez hablar en público, pero para Dios y por Dios lo hacemos, y a veces la gente no te cree cuando tú les dices que eres tímido, porque a veces te ven hablando de Dios y no pueden comprenderlo. Y si no has llegado a ese punto de hablar de Dios a los demás, no te preocupes, no te preocupes, porque según uno se va enamorando más de Dios, el Señor te sigue revelando. El punto es que tú no puedes contenerte. Y si tú estás en un lugar donde te abren las puertas
para que tú puedas compartir ese evangelio con los demás y tú tienes esa apertura del Señor, tú vas a ver bien brutal la diferencia entre donde están tus fuerzas humanas y donde ellas terminan y donde comienza el Señor, porque es que a veces no hay nada de nosotros ahí, es todo, todo, todo por completo del Señor, porque con nosotros decir que sí, a veces para mí ya es un paso gigante y desde lo más sencillo, a veces es que yo no he estudiado mucho, es que tú no tienes que estudiar un montón para que por medio de lo que tú dices alguien sea instruido, sea transformado. Porque a veces decimos, no, es que yo tengo que saber todo el contexto y esto y lo otro y tengo que haber estudiado teología. No, hay ciertos temas donde sí, cuando vas a hablar de la Biblia necesitas ciertos conocimientos. Pero hay veces en el que simplemente el Espíritu Santo te lleva y tú simplemente tienes que dejarte llevar. Y por eso me llamó mucho la atención este versículo y alguien me lo trajo a la mente en el que, ¿verdad? La persona me lo dijo y yo pensaba que era coincidencia porque recuerdo que cuando empecé a leer Romanos, después me daba cuenta que todas las lecturas eran Romanos. O empecé a leer Hechos de los Apóstoles y en todos lados surgía Hechos de los Apóstoles. Daban una prédica y todo era Hechos de los Apóstoles. Y pues cuando la persona empezó a mencionar Gálatas, yo, pues. Y después me dicen, no, porque vi el video y yo. Y no me había dado cuenta del poder de este versículo. Y por eso a veces yo le hago tanto énfasis en que me digan en los comentarios, porque si él no me lo hubiera dicho y en la forma en la que él lo dijo, tal vez yo no lo hubiera pensado así. Y verdaderamente un versículo que debería marcar todas nuestras vidas. Del capítulo 2, el versículo que más me llamó la atención fue el versículo 5 que dice así. Sin embargo, ni por un instante cedimos a sus requerimientos, sometiéndonos, pues queríamos salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. ¿Por qué no nos podemos someter a otras cosas? Porque a veces uno dice, pero si yo simplemente hago tal cosa, pero yo no creo en eso, o yo no lo apoyo, pero yo lo hago, o voy porque por tal y tal cosa, y es como que a veces lo hacemos con buenas intenciones, pero no estamos guardando la verdad del Evangelio, no estamos guardando la verdad de nuestra fe. Y es triste que nosotros, con tal de ir con la corriente en unas cosas, dejamos por completo al Señor, porque con simplemente pensar en hacer cosas que sabemos que van en contra de nuestra fe, o como dice muchas veces Pablo, de la justicia, es imposible, o yo entiendo que es muy difícil que podamos hacer ambas cosas y agradar a ambos. Leíamos que Pablo decía, si yo quisiera agradar a la gente, yo no sería servidor de Cristo. Y en verdad es así. Y él fue muy fuerte en hacer esa separación y él se paró bien, él tenía sus pies bien cimentados en la roca, que él dijo, yo no voy a hacer esto con tal de agradarte, yo no lo voy a hacer con tal de que la gente me está mirando, porque yo no lo apoyo y a veces nosotros apoyamos ciertas cosas que nosotros a veces podemos decir, no, pero es que un familiar, no podemos reírle las gracias a todo el mundo. Y hay que guardar esa verdad del Evangelio, de que si lo dice así, entonces nosotros lo debemos hacer. Nosotros debemos honrar a Dios en todo lo que hacemos. Y no un día sí y un día no, en un momento sí, en un momento no. O cuando me conviene sí y cuando no, no.
No podemos vivir una vida así porque seríamos hipócritas, seríamos doble cara. Y no con la gente, sino hacia Dios. Porque al fin y al cabo el que nosotros seamos, o bueno, seamos bien firmes con nuestra fe y llevemos a cabo todo lo que significa. El más que lo ve es Dios. Porque hay gente que los de la iglesia puede que nunca se enteren de lo que tú haces afuera, pero Dios sí lo ve. Y tal vez tu familia nunca se entere de lo que tú haces en la iglesia, pero Dios sí lo ve. Del capítulo 3, el versículo que más me llamó la atención es el capítulo, del capítulo 3, el versículo que más me llamó la atención fue el 11, que dice así: y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Y el versículo 12 dice, además la ley no puede proceder de la fe, pues dice, quien practique sus preceptos vivirá por ellos. Este tema de la ley y la fe es un tema muy complicado, porque son muchos y muchos y muchos años de creencias que Jesucristo vino a cambiar y que muchos no querían, estaban sordos a la idea. Pero yo entiendo que esto, poniéndolo hoy día, es más bien para nosotros. A veces la percepción humana y el razonamiento humano no procede de la fe, porque si practicamos nuestros preceptos, a veces por el razonamiento humano, hay tantas cosas que serían imposibles de hacer, imposibles de llevar a cabo, que por medio de la fe sí son posibles. Y nosotros, si simplemente practicamos y vivimos solamente en lo lógico, nos quedaríamos cortos. Nos quedaríamos extremadamente cortos. Porque yo he tenido situaciones en mi vida o he conocido de personas que han tenido situaciones que tú dices, es que si el Señor no te hubiera ayudado en ese momento, claramente la respuesta lógica a esa situación era otra y hubiera terminado de una forma completamente diferente. Y como no te dejaste llevar por la lógica, las cosas salieron de otra forma. Porque por la humanidad, si nos dejamos llevar, nos quedaríamos muy cortos. Porque hay situaciones tan fuera de nuestro control que la única forma de lidiar con ellas es que el Señor mismo sea el que te ayude, porque es que es difícil y es estresante y causa ansiedad y agobia. Como decimos aquí en Puerto Rico, de verdad que sería muy difícil. Y pues cuando dice que la ley no justifica a nadie ante Dios, a veces uno puede cumplir con muchas cosas. Tú puedes cumplir con, honestamente, la gran mayoría de los mandamientos. Tú puedes decir, yo cumplo con el mandamiento de no matar, de no robar, de no mentir. Yo honro a mi padre y a mi madre. Yo no deseo la mujer del otro o el hombre de la otra. Pero aún así hay tanta área en tu vida en donde como quiera fallas, que honestamente no eres justificado ante Dios solamente por llevar a cabo unos cuantos de los mandamientos. O algunos cuidados que el Señor te dice, es que yo no bebo y yo no hago fornicación. Pero aún así no eres una persona amable, no eres una persona bondadosa. No amas al prójimo como a ti mismo. O tal vez tú dices, no, es que yo no le grito al prójimo, eso es más que suficiente. Está bien, tú no le peleas, pero tampoco haces actos de caridad. Sí, yo amo al prójimo como a mí mismo, sí, está bien, pero en necesidad no lo ayudas. Entonces, aunque estás cumpliendo tantos mandamientos como quiera, no eres justificado ante Dios. Necesitas la fe para poder entender por qué el Señor te pide cada uno de los mandamientos. Porque lo bueno de entender
¿Por qué Dios te pide cada uno de los mandamientos? Es para que tú te des cuenta de las consecuencias que el pecado que acompaña o que es lo contrario a esos mandamientos. Es cierto, ¿verdad? El no amar al prójimo como a ti mismo, cuántas consecuencias negativas, tal vez no en tu vida, pero en la vida de esa persona que podrían tener. O tú nunca te has puesto a pensar en que tus pecados tienen consecuencias. Tú mentiste y si te cogieron, ahora hay desconfianza. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Que a veces hemos insultado a alguien y no hemos pensado en cómo la persona se siente y cuánto de esas palabras todavía hasta el día de hoy impactan la vida de esa persona y cambiaron la vida de esa persona para siempre. A veces no nos sentamos a pensar en eso y por eso es que nosotros hacemos penitencia, porque se hizo un daño y ahora hay que reparar por ese daño. No es simplemente eres perdonado y ya. Como yo le decía a Pablo, perseguía a los cristianos. Incluso aún después de él mismo hacerse un cristiano, el Señor le dejó ese aguijón y ese recordatorio de lo que él había hecho, porque fue terrible. Pero el Señor vio a esas almas y por eso le concedió el perdón a Pablo. Le dijo, este hombre tiene mucha autoridad, yo puedo usar eso para Dios. Pero él se acordaba muy bien de lo que había hecho mal. Y si tú eras una persona mala y ahora te convertiste y ahora te confiesas y ahora le sirves a Dios, pero en tus cosas malas, tú todavía no has reparado por esos daños, es importante que lo hagas. Y es importante que estés consciente de que eso es algo que hay que cambiar. Porque no podemos simplemente vivir nuestra vida, yo no hago eso y estoy bien con Dios, pero no pensamos en las personas a quienes le hemos hecho daño, las situaciones tan difíciles que causamos a nuestro alrededor. Continuando con el capítulo 4, el versículo 6 y el 7 que dice así. Y dado que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero por voluntad de Dios. Para mí, pensar que soy heredera de lo más mínimo que el Señor me pueda dar es un gozo, es mucha alegría. Pero el Señor no nos hereda un chispitito, el Señor nos hereda un montón. Nos hereda todo lo que Él tiene, nos lo da a nosotros, nos da el cielo. Ese reino con calles de oro y mares de cristal, donde estás con el Señor, con el amado, las 24 horas del día. Además, no hay ni tiempo. Él te lo da todo. Y nosotros no somos merecedores ni una pizca de eso. Y el Señor, por amor, considerándonos hijos, nos da tanto, y a veces nosotros como hijos ingratos no sabemos ni siquiera ni la herencia que el Señor tiene para nosotros preparada ahí. Simplemente la ignoramos, no la apreciamos. Y nos ha dado en nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, para que clamemos Abba, Padre. Sintámonos, hermanos, en la confianza de decirle al Señor Abba, Padre. A veces con un susurro, decirle Padre, es todo lo que nosotros necesitamos para que el Señor venga a nosotros en medio de nuestra necesidad. Del capítulo 5, el versículo que más me llamó la atención, que hablé mucho cuando leí este capítulo, y por eso voy más rapidito porque sé que hice mucho énfasis en ello. Y dice así: en cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia y dominio de sí.
No hay ley que condene tales cosas. Porque lo que es de Dios es bueno. Y tú sabes que estás haciendo algo bueno por eso mismo. Obviamente tú puedes decir, pero ¿y la persecución? La ley la condena, ¿no? Un hombre la condena, pero honestamente, por ser bueno y ser amable y ser pacífico, la ley no lo condena. Que alguien en su persona decida que eso es algo malo ya es otra cosa. Pero la ley promueve estas cosas buenas. Y nosotros como hijos de Dios que tenemos su espíritu, podemos decirle, Padre, envía tu Espíritu Santo y que yo pueda, ¿verdad?, mostrar esos frutos. Porque yo quiero que con cada lectura que leamos juntos, con cada reflexión que yo lleve a cabo y que ustedes escuchen, sea el Espíritu Santo obrando para que nosotros podamos tener estos frutos. Para que cuando la gente te vea por la calle puedan decir, oye, es que ese tiene algo. Mira, hubo esta situación bien difícil y este se quedó, mira, tranquilo. Y él fue la pega que mantuvo toda la situación, evitando que se desboronara. Tú tienes que ser esa persona. Y nosotros tenemos la oportunidad de ser esas personas por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo, que ha sembrado la semilla. Cuestiones de que nosotros sigamos preparando la tierra. Hay que prepararla antes, durante y una vez salgan los frutos hay que seguir preparándolas para que una vez esos frutos, ¿verdad? Esa temporada de frutos termine, vuelva y vuelva y cada vez que cojamos esos frutos en nuestras manos, vuelvan a salir y no sea simplemente a una situación que pasó una sola vez y ya, no tengo más frutos para dar. Fue en ese único momento y ya. Los frutos del Espíritu se fueron, lo único que queda son los frutos de la carne. No. Hay que cortar ese árbol que no causa esos frutos de la carne, cortarlo, arrancarlo de raíz y sembrar únicamente esa semillita que el Señor nos da. Y del capítulo 6, el versículo que más me llamó la atención fue el 17, que dice así: que nadie me cause molestias de ahora en adelante, pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Cuando Él dice que nadie me cause molestias, no es que va a vivir una vida pacífica. Pero esas señales de Jesús es tal vez esa persecución que como católicos tenemos que estar dispuestos a recibir. Porque si no te está pasando es porque tú no estás... tus palabras no están llegando a nadie. Correctamente eso le haga... ¡ah! Y la persona se queda como que yo tengo que callar a esta persona porque lo que dijo es demasiado real. Y yo siento que si no te está pasando es porque no estás gritando lo suficientemente duro. Porque, por ejemplo, Sor Faustina de Kowalska, para ella llevar a cabo todo lo que ella quería realizar, hubieron muchos obstáculos que el Señor permitió. Muchas cosas que se detuvieron, a veces uno quiere hacer una actividad, te dicen y te ponen 1000 peros. No, que de la diócesis, no, que el diácono, no, que el obispo, no, que necesita una carta, no, que el párroco. Y tú, pero es una actividad para Dios, tú en serio me estás poniendo tantos peros. Yo quiero transformar vidas, yo quiero evangelizar y tú me estás poniendo peros. Esas son las señales de Jesús. Por ahora nosotros no estamos sufriendo persecución como en países como Nigeria, que en medio de la misa puede que les quemen el templo. Nosotros no estamos padeciendo eso. Nosotros no estamos en Venezuela, que están sacando a las monjas de los conventos y las sacan del país, o a los sacerdotes que los arrestan. A nosotros aquí en Puerto Rico no está pasándonos eso.
Y aún así, a la primera señal de persecución, nos quitamos, nos cansamos, nos da miedo. No podemos ser así. Tenemos que nosotros llevemos con honor esa marca en nuestro cuerpo de que nosotros seguimos a Jesús y de que nos desgastamos por completo. De que se note en nosotros que igual como Jesús padeció, nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo, porque es que lo amamos tanto que queremos ir hasta los confines de la tierra, aunque eso sea con los pies baratados. Que me duele la espalda, que me duele esto, pero que lo hagamos por el Señor. Que tengamos que correr, que tengamos que huir, no importa, pero que lo hagamos por el Señor. Y que no sea para nosotros un peso, sino una alegría. Había muchos santos que se glorificaban en el hecho de que padecían por el Señor. Pablo, Jesús mismo nos dijo que era bueno que padeciéramos por Él. En su nombre. Y Él lo ve, y si tú en este momento estás en alguna situación así, incluso dentro de la iglesia, porque pasa a veces dentro de la iglesia es donde vemos más obstáculos, confía en el Señor. Confía en el Señor, la vida no va a ser fácil. Pero que llevemos esas señales de Jesús en nuestro rostro. Y que seamos un Jesús para este mundo de hoy día. Porque es muy, muy, muy necesitado a nivel mundial. Y hermanos, esta es pues mi reflexión acerca de Gálatas, de este libro, solamente de ciertos versículos de cada capítulo, pero cada uno sumamente impactante, aprendiendo cosas nuevas, y espero que ustedes también le estén sacando provecho a cada uno de estos videos, porque honestamente yo me gozo mucho haciéndolos, aunque sean difíciles, especialmente este formato, que es donde más tengo que editar. Gracias por estar aquí, y entonces nos vemos mañana para comenzar a leer Efesios. Dios los bendiga.